Hola, soy Alexander. Hola, soy Emma. Hola, soy Ayman. Y juntos vamos a hablar sobre filosofía. Un momento, si hablamos de filosofía, ¿de qué hablamos? Hablamos sobre todo aquello por lo que podemos hacer una pregunta. Y esta pregunta la responderemos pensando. ¿Y sobre qué cosas se hace preguntas en filosofía? Sobre casi todo. Cuando se hace filosofía, lo que se hace es preguntarse por todo aquello que podemos percibir y pensar. En filosofía, nos preguntamos por todo lo que nos rodea y atrapa nuestro interés. Dado que las preguntas en filosofía son tan diversas, se suele dividir a la filosofía en diferentes ramas. Cada una de estas ramas contiene una pregunta filosófica, para la cual han habido respuestas diferentes. ¿Y cuáles son esas ramas de la filosofía? Hoy estás de suerte, Ayman. Ahora te explicaremos. Ahora hablaremos de las diferentes ramas de la filosofía. La metafísica es el estudio filosófico de la naturaleza. Esto quiere decir que las preguntas hechas en metafísica son preguntas sobre la naturaleza y el mundo. Estas preguntas son: ¿de qué está hecho el mundo? ¿Cuáles son sus principios y causas? En metafísica se han desarrollado diferentes ideas para responder estas preguntas. Por ejemplo, Tales de Mileto, considerado el primer filósofo, dijo que todo el mundo estaba hecho de agua. Demócrito, por su parte, fue el primer pensador que dijo que la materia estaba compuesta por átomos. Además de estas, otras ideas han sido desarrolladas, y las mencionaremos en los capítulos respectivos. La gnoseología es la rama de la filosofía que se pregunta por la adquisición de los conocimientos. Su pregunta fundamental es: ¿cómo podemos conocer el mundo y las cosas? Hay muchas teorías en gnoseología, pero las dos más conocidas son el racionalismo, que afirma que los verdaderos conocimientos los adquirimos pensando, y el empirismo, que afirma que lo que conocemos lo hemos adquirido desde fuera a lo largo de nuestra vida. La axiología es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza de los valores. Sus preguntas fundamentales son: ¿qué valor tiene algo? ¿Cómo podemos clasificar un valor? En axiología, un valor es la cualidad establecida por un individuo o grupo humano a un objeto, que acompaña sus características físicas. La lógica es la rama de la filosofía en la que se busca determinar la forma correcta de demostrar que algo es válido. Su pregunta básica es: ¿cómo se puede demostrar que algo es correcto? Existen diferentes sistemas en lógica, como lo son la lógica formal, la lógica no formal y la lógica modal, pero hay más formas de clasificación que explicaremos luego. La antropología filosófica es el estudio de la naturaleza y características del ser humano. Sus preguntas son: ¿qué es un ser humano? ¿Qué hace de alguien un ser humano? ¿Cuál es la naturaleza humana? Un planteamiento muy famoso en antropología filosófica es el de Aristóteles, que quizá ustedes conocen, en el cual se nos dice que el ser humano es un animal racional, social y político. Esto lo explicaremos con detalles en el respectivo capítulo. La ética es la rama de la filosofía en la que se busca determinar de qué manera debe actuar un ser humano de manera libre y consciente. En ética, los actos humanos son evaluados de acuerdo a sus consecuencias, intenciones, objetivos, utilidad, entre otras cosas de las que ya hablaremos. La estética es la rama de la filosofía que estudia las formas y emociones estéticas, tales como la belleza, la fealdad, la alegría, etc. Hay filósofos que dicen que la belleza es igual a la ausencia de la fealdad y viceversa, y hay quienes dicen que pueden haber cosas no bellas sino feas. Este tipo de problema los discutiremos en el capítulo sobre estética. La epistemología es la rama de la filosofía que se encarga de clasificar y ordenar el conocimiento científico. La epistemología también está estrechamente relacionada con otras ramas de la filosofía que tratan la adquisición de los conocimientos, como la gnoseología y la lógica. La filosofía política es la rama de la filosofía que estudia la organización de las sociedades y la interacción de los individuos en estas.
La filosofía política se diferencia de las ciencias sociales porque no solo busca estudiar las sociedades, sino también busca determinar cómo deben ser. La filosofía de la mente es la rama de la filosofía que estudia los estados mentales, sus causas y efectos. Un problema fundamental para la filosofía de la mente es el problema mente-cuerpo, el cual consiste en determinar la relación entre los estados mentales y los estados físicos. La filosofía de la historia es la rama de la filosofía que estudia los factores que influyen sobre el avance de la historia de la humanidad. Esta rama de la filosofía es una de las más nuevas. Fue iniciada a principios del siglo XIX por el filósofo Georg Hegel. La filosofía del lenguaje es la rama de la filosofía que estudia todos los aspectos del lenguaje, entre ellos los significados, el uso del lenguaje, el aprendizaje y creación del lenguaje, el entendimiento, la comunicación, la interpretación, entre otros. Las dos primeras posiciones teóricas que surgieron en la filosofía del lenguaje fueron el naturalismo, que afirmaba que el lenguaje describe fielmente la realidad, y el convencionalismo, que afirmaba que el lenguaje surgió en el acuerdo social y no como reflejo exacto de la realidad. Vaya, he aprendido bastante en solo unos pocos minutos. Bueno, Ayman, aún queda mucho por aprender. Así es, este es solo nuestro primer programa. Entonces, todavía tenemos más por aprender. Así es, Ayman. ¿Qué te parece? Excelente. Me parece excelente. Pero ¿cómo es que aprenderemos filosofía en este programa? Eso lo explicaremos ahora. Hablaremos sobre cómo se realizará este programa. Este programa será preparado en 3 temporadas. En la primera temporada hablaremos en cada programa sobre una o varias de las ramas de la filosofía. En la segunda temporada estudiaremos la filosofía a lo largo de la historia. Y en la tercera temporada trabajaremos juntos para hacer filosofía por nuestra propia cuenta. Además, al final de cada programa les dejaremos una pregunta filosófica, la cual podrán responder de manera personal o dejando un comentario. El objetivo de estas preguntas es que ustedes empiecen a filosofar. Como es nuestro primer programa, en esta ocasión dejaremos varias preguntas. Nos vemos en el próximo programa. Las preguntas filosóficas del día son: ¿Hay algo? ¿Existimos? ¿Existe un mundo fuera de nuestra conciencia? ¿Existe algo que no podemos percibir? ¿De dónde viene el mundo?